Vamos a partir con nada más ni nada menos que esta invitación del Prince of Wales Country Club y del Club de Golf Rocas de Santo Domingo, para todos quienes son socios y para todos los que se inscribieron. Ya somos 123 en la charla. Y vamos a ir a hacer, la invitación es ir a dar nada más ni nada menos que la primera vuelta al mundo de la mano de Hernando de Magallanes y terminarla de la mano de Juan Sebastián Elcano. Pero antes de que empecemos, tengo que contarles que tenemos grandes auspiciadores, ¿ya? Como siempre, saben ustedes que tienen que participar en la trivia y que pueden recibir, así como yo hoy día, miren ustedes lo que tengo aquí, no sé si lo ven bien, pero me llegó esta magnífica bandeja, tabla, más bien con quesos El Roble, unos exquisitos quesos que nos permiten además hacer un maridaje también con otro auspiciador que se nos incorpora al ciclo, que es la Viña Ventisquero, que me mandó esta caja, Erú. Aquí la voy a abrir en presencia de todos ustedes, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que me mandaron. Aquí vamos a dejar la cajita, voy a admitir aquí a otra persona que viene, y vamos a ver, este vino de la Viña Ventisquero es un Pinot Noir. Así que yo terminando de hablar, voy a abrir el vino y me voy a comer los quesos, ¿ya? Así que para que todos ustedes participen de la trivia y se puedan ganar también estos premios. Y, bueno, lo que ya siempre mencionamos, el objeto de deseo, Explora. Vamos a poner aquí este video donde podemos ver las magníficas instalaciones que hacen de Explora en sus hoteles que son bases, las Torres del Paine, en San Pedro de Atacama, en la Isla de Pascua, el Valle Sagrado de los Incas en Perú, ¿ya? Hace como el lugar ideal si uno piensa en realizar un viaje en familia. Tienen alrededor de 3.600 kilómetros para recorrer caminando en más de 150 exploraciones diferentes. Así que vale la pena contestar la trivia y al final ya poder ganarse ese magnífico premio. Y entonces, bueno, dándole las gracias a los auspiciadores, ya podemos empezar, y como les decía, hoy día la invitación es a que vayamos a dar la primera vuelta al mundo, nada más ni nada menos que esa primera circunnavegación, que la verdad para muchos, tenemos que tener en cuenta que además estamos justo en el momento de la conmemoración de los 500 años. Este ciclo que hemos venido realizando de 1520, en el fondo lo que quiere demostrar es cómo en ese año de 1520, aquí hay alguien que tenía, ahí ya se silenciaron. Como ese año de 1520 muchas cosas están pasando. O sea, partimos viendo el inicio de la Reforma con Martín Lutero, vimos la elección como emperador de Carlos V, la coronación va a ser posterior, pero su elección es en el año 1520, vimos las rivalidades con Francisco I, hablamos también de Soleimán el Magnífico, que intenta, en el fondo, conquistar territorios de Europa, en aquel momento para el Islam, y también, bueno, en 1520 se da, en el fondo, el descubrimiento, o el paso, más bien, por nuestro Estrecho de Magallanes. El 1 de noviembre de 1520, Hernando de Magallanes va a ser el primer europeo en cruzar por aquellos territorios. Pero ese viaje, para muchos historiadores, la verdad es que es uno de los viajes más importantes de la historia. Esa primera circunnavegación es una gran hazaña que se llevó a cabo bajo el amparo de la corona española y que en el fondo supuso la confirmación de que la Tierra era esférica. Desde la Edad Media, en realidad existía la idea de que la Tierra era redonda. Esa idea de que pensaban que la Tierra era así una tabla rasa, una mesa, la verdad es que históricamente no es correcta. Intuían que la Tierra era redonda, pero este viaje va a significar, en el fondo, la confirmación empírica de que eso era una realidad. Y además, este viaje también va a significar, en el fondo, incluir nuevos territorios hasta entonces desconocidos que van a ser parte del Imperio Español, uno de los más importantes imperios de la historia y que tiene además sus características
que permiten diferenciarlo del resto de los imperios en la historia. Y entonces el Cabo de las 11.000 Vírgenes, la Patagonia, territorios en las Filipinas, también se van a incorporar en el fondo nuevas especies, como por ejemplo los pingüinos, los lobos marinos, el guanaco, plantas como el apio dulce. O sea, la verdad es que este viaje tiene connotaciones que nos permiten asegurar que a partir de aquí podemos afirmar que se inicia, en el fondo, el mundo globalizado, ¿verdad? Es además la aventura más temeraria de la historia, pero lo que ocurre es que ellos no lo sabían. Hoy día nosotros, 500 años después, que nos vamos a embarcar y que vamos a ir a dar esa primera vuelta al mundo, podemos entender que era temeraria, cuáles eran los riesgos, ¿no? Pero ellos, la verdad es que no tenían un verdadero conocimiento de cuáles eran las verdaderas dimensiones que tenía el globo terráqueo y por lo tanto ni siquiera podían intuir cuánto tiempo iban a demorar. Una verdadera aventura, porque tampoco estaban seguros de que iban a encontrar un paso para pasar por América, y la verdad es que no va a ser un viaje fácil. Van a haber enfermedades, va a haber hambre, va a haber motines, enemistades y también muerte. ¿Ya? El objetivo inicial, bueno, era encontrar una ruta que les permitiera llegar a las codiciadas islas de las especies que se encuentran aquí, pero navegando hacia el occidente. Eso era lo más aventurero que alguien podía ni siquiera imaginar, pero efectivamente ese es el proyecto de Magallanes. Y entonces el día 10 de agosto del año 1519 van a partir desde Sevilla entre 238, algunos dicen que fueron 250 los marineros que van a zarpar y que parten hacia el occidente. Van a regresar recién en 1522 y van a regresar solo 18 de ellos, ¿ya? Y van a regresar al mando de Juan Sebastián Elcano y no al mando de Hernando de Magallanes. No era el plan inicial, pero estos hombres van a haber logrado dar la vuelta al mundo. Entonces, dicho eso, a la manera de introducción, vamos a ir analizando cuál era el plan, cuál era el objetivo, quién es Hernando de Magallanes y cómo en el fondo se produce esta gran, este gran viaje, ¿ya? Y aquí nos tenemos que situar en la corte del rey Carlos V, o Carlos I más bien, Carlos I de España. Y nosotros hicimos una clase especial dedicada a Carlos I, y tenemos que entender que en este momento Carlos I tiene solo 17 años de edad. Y la verdad es que el apoyo que Carlos I de España le va a dar a Hernando de Magallanes nos hace, sin lugar a duda, recordar el apoyo que los abuelos de Carlos I, es decir, los reyes católicos, Isabel y Fernando, le habían dado 30 años antes a Cristóbal Colón, con unos resultados que probablemente todos nosotros conocemos, ¿ya? Se va a producir el encuentro de dos mundos, como se dice hoy día, el 12 de octubre del año 1492, ¿ya? Producto de, en el fondo, este apoyo que los reyes católicos le entregan a Colón para realizar este proyecto que es bastante similar. O sea, el proyecto de Colón era intentar llegar a las Indias, ¿ya? A la India más bien, navegando hacia el occidente, navegando hacia el oeste. Lo que ocurre es que Colón no sabía que en ese trayecto existía un continente, ¿ya? Y por lo tanto existía también otro océano. Y la verdad es que eso es lo que nos permite suponer que tanto Colón como Magallanes tienen que haber bebido, tienen que haber conocido las mismas fuentes que existían en la época. Y tienen que, y efectivamente era así, haber considerado que la circunferencia de la Tierra era muchísimo, muchísimo menor de lo que en realidad tiene. Y por lo tanto encontraban que era sumamente factible partir desde la península ibérica, navegar por el Atlántico para, en el caso de Colón, para llegar a la India. Ellos calculaban probablemente que en el fondo, que la circunferencia de la Tierra era de alrededor de 29.000, 28.000 kilómetros.
en vez de los 40.000 que efectivamente tiene. Y eso probablemente se debe a que los dos tienen que haber conocido el mapa de Toscanelli, y el mapa de Toscanelli es lo que los induce a ese error, a ese pequeño error de cálculo. Entonces, bueno, Colón va a vislumbrar que es posible viajar, ¿ya?, cruzando el Atlántico hacia la India. Colón va a creer haber llegado a ella, o sea, Colón va a morir, ¿ya?, en el año 1506 sin haberse dado cuenta de que efectivamente había llegado a un nuevo continente. Colón va a conocer muy bien el viaje de Marco Polo, de hecho tiene el libro de las maravillas del mundo de Marco Polo, muy anotado en todos sus márgenes, y él cree haber llegado, por las descripciones que hace Marco Polo, a Cathay, a Zipango, es decir, a China y a Japón. Y, como les digo, va a morir sin darse cuenta de que efectivamente el mundo no era de acuerdo a lo que la imagen medieval había representado. Es decir, esta concepción geográfica, como vemos aquí en este mapa medieval, con una concepción tripartita de la Tierra. Es decir, había un océano que en realidad rodeaba este círculo. Se fijan que la idea de círculo está presente desde el mundo, desde los griegos incluso, y en el mundo medieval está muy presente que se trata de un círculo. Entonces hay un océano que rodea a los tres continentes que ellos conocían. El continente europeo, ¿ya?, el continente asiático, donde le ponen en el fondo el arca de Noé, y África, que la verdad muy poco se sabía. Y entonces después de Colón va a venir Américo Vespucio, ¿ya? Américo Vespucio, que era un comerciante, explorador, cosmógrafo florentino, que se va a naturalizar castellano en el año 1505, pero que va a participar en al menos 2 viajes de exploración después del viaje de Colón. Y realiza viajes entre 1501 y 1502, y los realiza trabajando para la corona portuguesa, no para la corona castellana, no para España. Y en esos viajes de exploración, Américo Vespucio se va a dar cuenta y se va a percatar de que en realidad esto es un nuevo mundo, se trata de un nuevo continente. La cuarta parte, la quars pars mundi, la cuarta parte del mundo que se venía a unir a Europa, Asia y África. Y entonces, en los estudios posteriores, en el fondo de los cosmógrafos, efectivamente a partir del año 1507 va a aparecer este mapa, ¿ya?, que es de Martín Valdes Müller, que va a dibujar por primera vez en la historia, en el fondo podríamos decir la costa oriental de América. Y Valdes Müller le va a poner a estas tierras el nombre de las tierras de Américo, las tierras de Amerigo Vespucci, las tierras, y de ahí en el fondo debemos, ¿ya?, el nombre de este continente a Américo Vespucio, y no nos llamamos Colombia como podríamos habernos llamado en el caso de que efectivamente Colón se hubiera dado cuenta de que esto se trataba de un nuevo continente. Y por lo tanto, si había un nuevo continente, debía existir otro océano. No era solo el océano Atlántico, no era el Atlántico el que llegaba hasta Asia, hasta la India. Y efectivamente el descubrimiento de ese nuevo océano se va a dar en el año 1513, cuando Vasco Núñez de Balboa va a, desde un acantilado, va a ver, va a vislumbrar desde la zona de Panamá que al otro lado de la Tierra existe otro mar. Y él va a tomar posesión en aquel momento en nombre de la reina Juana, de Juana la Loca, la hija de los reyes católicos, en septiembre del año 1513. Y lo va a llamar el Mar del Sur, ¿ya? Y entonces, cuando llegamos ya a, en el fondo, el inicio del reinado de Carlos I de España, nieto de los reyes católicos, hijo de Juana la Loca, bueno, va a continuar apoyando todas estas distintas exploraciones, ¿ya?, a través del Océano Atlántico, para iniciar, en el fondo, el descubrimiento, la exploración de este nuevo continente y, por cierto, de este nuevo mar. Y por lo tanto, en el año 1518,
Carlos I va a apoyar, este joven Carlos I, que les vuelvo a repetir, tenía solo 17 años, va a apoyar el proyecto de Magallanes. Un joven rey, educado en la corte flamenca, pero que era cosmopolita, que era decidido, se va a encandilar con el proyecto que Magallanes le presenta. Y dicho de paso, Magallanes no era castellano, Magallanes era portugués, ¿ya? Y por lo tanto, eso bueno, va a seguir generando controversias, podríamos decir que hasta el día de hoy. Una de las biografías probablemente más lindas que existen de Fernando de Magalhães, porque ese era su verdadero nombre en portugués, ¿no?, es sin lugar a duda la que escribe Stefan Zweig, que va a decir en el inicio de su obra: de entre todas las figuras y todas las rutas, mi admiración se asió a los hechos del hombre que en mi sentir llegó a lo más extraordinario en la historia de los descubrimientos geográficos. Fernando de Magallanes, su navegación es tal vez la odisea más grande de la historia de la humanidad. Y entonces aquí nos tenemos que preguntar quién es Fernando de Magallanes y cómo es que llega a la corte castellana del rey Carlos I. Entonces, bueno, como les decía, Fernando de Magallanes o Fernando de Magalhães, ¿ya?, nace en el norte de Portugal en el año 1480, es un hombre de noble cuna. No existe certeza absoluta del lugar de nacimiento de Magallanes porque, bueno, hay varios sitios que se lo disputan. Hoy día se estima que lo más probable es que haya nacido ahí, en esa casa, en la villa de Sabrosa. Su padre se llamaba Ruy de Magallanes y era un caballero hidalgo, ¿ya?, señor de Aveiro, alcalde mayor de Estremoz, o sea, era parte de una familia de la nobleza, no de la nobleza más enriquecida, pero sí de estas familias de los hidalgos. Ahí, por ejemplo, vemos el escudo de armas de Magallanes. Y Magallanes va a ser un hombre desde muy niño de carácter duro, de carácter rudo, un hombre racional, meticuloso. Algunos dicen que probablemente fue muy taciturno, solitario, pero tuvo educación, ¿ya? Y tuvo educación porque a partir de los 10 años, Magallanes va a entrar a servir como paje en la corte de la reina Leonor, que era la consorte del rey Juan II de Portugal, ¿ya? Y por lo tanto es un hombre que recibe formación en un momento en el que hay que entender que Lisboa, ¿ya?, era el epicentro de toda la actividad que desde tiempos, en el fondo desde Enrique el Navegante, Portugal se había convertido en una de las naciones que iba a la delantera, en el fondo, en todos estos descubrimientos geográficos, en todos los viajes de exploración por la costa africana. Y entonces, bueno, Magallanes desde muy joven se va a lanzar en esta aventura ultramarina. Hay que además señalar, que es algo que hablamos cuando hablamos de Carlos V, que el lema del propio Carlos V, Carlos I, va a ser plus ultra, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar, más allá de esas supuestas columnas que Hércules había puesto en ese estrecho que indicaban que ese era el fin del mundo. Entonces, esta es una época en la que empieza esta lucha, esta disputa por cuál de estas naciones era la que llevaba la ventaja, en el fondo, en el descubrimiento de nuevos territorios. Y entonces, en Portugal, Magallanes va desde muy joven a comenzar a participar y, por ejemplo, participa en distintas batallas, por ejemplo, en Marruecos, en la batalla de Azamor en el año 1513. Va a ser acusado incluso de comerciar ilegalmente con los moros, que era algo, con los musulmanes, que era algo que estaba prohibido. Y esa acusación, bueno, le va a significar a Magallanes quedarse sin trabajo. Y entonces, después de todas estas campañas, en el fondo, como yo les digo, que él realiza en África, debido a que Portugal llevaba la delantera, va a tener que regresar a Lisboa. Y en Lisboa, junto a uno de sus grandes amigos, que era Riu Faleiro, que era uno de los cosmógrafos portugueses más importantes en aquel momento, comienza a investigar la posibilidad o las distintas vías para poder llegar hacia las Molucas. Y las Molucas eran las ansiadas islas de las especies. Ya vamos a hablar en un ratito más de cuál era la importancia de las especies, y de por qué había que buscar una nueva ruta. Pero
Magallanes en ese momento, junto a Faleiro, se enfocan en crear un proyecto que permita encontrar una nueva ruta para llegar, en el fondo, a esas islas, en el fondo lo que hoy día es el sudeste asiático, Indonesia, un poquito más abajo de lo que hoy día es Indonesia. Y entonces, bueno, tenía 35 años en ese momento Magallanes cuando tiene que regresar a Lisboa. Y entonces, bueno, como se ha quedado sin trabajo, acude donde el rey, y que en ese momento era el rey Manuel I el Afortunado, y decide Magallanes presentarse ante el rey y ofrecerle su servicio, decirle que está trabajando en encontrar esta nueva ruta, le pide al rey que se reconozcan todo lo que habían sido sus méritos en África, y pide también un aumento de salario. Pero el rey se niega airadamente y además le va a exigir a Magallanes que rinda cuenta, que haga una rendición exhaustiva, en el fondo, de las cosas de lo que se lo culpaban en África, o sea, esta idea de que había comerciado con los moros. Y entonces, bueno, Magallanes, aparte de ser un hombre de carácter duro, de ser taciturno, de ser solitario, era también un hombre muy orgulloso. Y entonces, esa respuesta del rey Manuel de Portugal es algo que Magallanes no podía aceptar ni soportar. Y ese va a ser el momento en el que Magallanes va a decidir trasladarse junto con Riu Faleiro a España, ¿ya? Incluso estando ya en España, en Sevilla, o sea, trasladándose a la zona de Castilla, se va a casar en el año 1517 con una pariente suya, ¿ya? Beatriz Barbosa, con quien va a tener 2 hijos, pero la verdad es que esos 2 hijos de Magallanes van a morir muy pronto. Y entonces, bueno, siendo el año 1517, se casa y sigue trabajando en este proyecto. Y entonces, bueno, decide que lo que él va a hacer es comenzar a trabajar para presentarle esta idea al rey de Castilla en aquel momento, ¿ya? Al rey Carlos I. Y además toma una decisión sumamente importante, que va a ser naturalizarse español, naturalizarse castellano. Y por lo tanto ese es el momento en el que su nombre deja de ser Fernando de Magallanes para transformarse en Hernando de Magallanes. Y después de que se ha naturalizado como castellano, como español, en fondo, España todavía no existe como tal, por lo tanto por eso les doy los 2 conceptos. Una vez que decide naturalizarse castellano, bueno, se presenta ante el joven rey Carlos I en el Palacio Real de Valladolid, que es la imagen que vemos ahí a finales del año 1517. Y entonces, ¿qué es lo que le presenta a Carlos I? Bueno, le presenta la idea de que era posible encontrar el paso, la misma idea de Colón, de que había que navegar por el Atlántico, pero ahora como sabe que hay un continente en el medio, ¿ya? Él asume que tiene que existir un paso que le permita surcar esta América para poder llegar hacia el Mar del Sur y luego seguir navegando para llegar a las ansiadas Islas de las Especies. Ese es en el fondo el proyecto. Y ese proyecto, bueno, ¿por qué era tan importante? Porque la verdad es que ese viaje, a partir del año 1453, ya no se podía hacer por el Mediterráneo. Porque desde 1453, ¿ya? Todo el territorio de lo que hoy día nosotros entendemos como el Medio Oriente ya estaba en manos de los turcos, estaba en manos del infiel. Y por lo tanto, las rutas, ¿ya? A través del Mediterráneo efectivamente seguían existiendo, pero muchas de ellas estaban en manos de los turcos. Y además, el Mediterráneo se había poblado de muchísimos piratas, y por lo tanto era una ruta sumamente peligrosa, y por lo tanto no se podía hacer ni por la ruta marítima del Mediterráneo, y luego tampoco se podía llegar por la ruta terrestre, porque gran parte de esos territorios estaban en manos de los turcos. Y tampoco ese viaje se podía hacer surcando África. Es decir, si miramos nuevamente el mapa, espérenme, voy a activar esta cosita que sirve mucho para mostrar. Es decir, si estos territorios estaban en manos de los turcos, ¿ya? Quiere decir que los europeos no podían llegar aquí por las rutas terrestres. Tampoco podían llegar ocupando estas rutas del Mediterráneo. Y tampoco podían hacerlo
surcando el continente africano. ¿Y por qué? Porque ese continente africano había quedado, en el fondo, en manos de los portugueses. O sea, la navegación por las costas de África estaba en manos de Portugal a raíz del Tratado de Tordesillas del año 1494. O sea, solo 2 años después del viaje, del primer viaje de Colón, comienzan, en el fondo, las disputas de los territorios entre las coronas de Castilla y la corona portuguesa. Habían existido tratados previos, como el del Casó-Bastoledo de 1479, habían existido las bulas papales, las bulas interéteras del Papa Alejandro VI, pero la verdad es que no se habían resuelto los problemas, en el fondo, de la demarcación territorial. Y entonces, portugueses y castellanos deciden en 1494 reunirse en Tordesillas y firmar este tratado. ¿Ya? Un tratado que es firmado por los representantes de Fernando e Isabel, o sea, los reyes de Castilla y de Aragón, y en ese momento el rey era Juan II en Portugal. Y este Tratado de Tordesillas, además de solucionar una serie de otros temas, va a establecer, en el fondo, un reparto de las zonas de navegación, ¿ya? En el Océano Atlántico, y también va a delimitar la situación para África y para el Nuevo Mundo. Fueron arduas conversaciones hasta que finalmente logran establecer esto, ¿ya? El tratado de Alcazó-Bastoledo, que había sido el primero, había trazado esta línea y había dicho: de aquí para arriba corresponde a los castellanos, a España, en el fondo, y de aquí para abajo a Portugal. Cuando Colón llega a estos territorios y cuando ya se tiene conciencia de que se trata de un nuevo continente, bueno, continúan las disputas y el Papa, ¿ya?, va a dictar las bulas intercetera, incluso antes de que se tuviera conciencia de que era un nuevo continente, la bula intercetera, donde dice, bueno, va a trazar una línea de polo a polo, y entonces va a quedar determinado que hacia abajo y hacia el este le corresponde a Portugal, y que desde aquí y hacia el oeste le corresponde a Castilla. Pero como les digo, nada de eso había solucionado los problemas. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Tratado de Tordesillas? Fija esta línea, ¿ya? Y si lo miramos en otro mapa, donde nos va a quedar mucho más claro, en el fondo el Tratado de Tordesillas va a dividir el Océano Atlántico por medio de esa línea trazada de polo a polo, y que está ubicada a 370 leguas, ¿ya?, al oeste de las islas Cabo Verde. Y entonces va a establecer, en el fondo, 2 hemisferios, ¿ya? El hemisferio, podríamos decir, oriental, para la corona de Portugal, y el hemisferio occidental para la corona de Castilla. Por lo tanto, para Castilla estaba absolutamente vetado navegar hacia el sur por la costa africana. Y por lo tanto, entonces de ahí que existía esa necesidad de poder encontrar una ruta navegando hacia el oeste que permitiera llegar a estos territorios. La gran duda va a ser si es que estas islas estaban en territorio castellano o portugués, pero ya vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. Y entonces, teniendo eso claro, es que, bueno, a Magallanes no le queda otra alternativa que este proyecto que él va a cranear durante 5 años, tenía que ser navegando hacia el oeste, echarse al mar y, bueno, enfrentarse a todos los monstruos que existían en el fondo y que poblaban los mapas en aquella época. Todavía es una mentalidad mezcla de medieval y moderna, donde efectivamente pensaban que se podían encontrar con muchísimos peligros. Y entonces, bueno, durante 5 años, como les dije, va a planear el viaje, va a guardar en secreto el objetivo. Era muy complicado el viaje porque no existían mapas, tampoco existían los instrumentos de navegación que existen hoy día, ¿ya? Y por lo tanto era un viaje sumamente peligroso. Pero la verdad es que Magallanes nunca va a llegar a saber la relevancia de la ruta que descubrió. Porque, bueno, lo que sí era claro, que si cumplía el objetivo de llegar a la isla de las especies, de llegar a las Molucas, se iba a abrir una nueva ruta marítima, y España se iba a convertir, ¿ya?, en uno de los principales distribuidores de las especies. Y aquí tenemos que hablar de las especies, y uno se podrá preguntar, bueno, ¿por qué la obsesión de llegar a las Islas Molucas? ¿Por qué la obsesión de llegar a esas islas de las especies? Y hay que entender que en esa época las especies valían más que el oro, ¿ya? Y para España en ese momento, como hemos dicho, era prácticamente imposible llegar a ellas porque no tenían una ruta que fuera viable. Y las especies eran fundamentales en primer término, porque, bueno,
uno, hacían diferencia en el sabor de las comidas, eran símbolo de estatus, pero tal vez lo más fundamental era que servían para conservar los alimentos y también para poder camuflar, ¿no?, el sabor de una comida que estaba ya podrida. Y entonces tienen que entender que en aquella época no había refrigeradores, ni congeladores, ni nada por el estilo. Por lo tanto, las especies, el condimento era algo fundamental para la cocina. Aparte de todo el valor medicinal que tenían estas especies. Y entonces existen, por ejemplo, esto podría ser algo así como un vino navegado hoy día, ¿eh?, que era el hipocrás, que era una bebida muy popular desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVIII. Y de hecho la receta decía, poner en infusión en vino, canela en rama, jengibre en polvo, cardamomo y clavos, cada cosa contenida en una bolsita, colgando en el vino. Y eso se tomaba caliente y era un remedio excelente para los días fríos de invierno, ¿ya? Ese es el hipocrás. Después habían recetas para cocinar el pavo, por ejemplo, échale guindas al pavo, yo le echaré azuquita, canela y clavo. Esa era una canción popular castellana que en el fondo un poco nos permiten ver la importancia que tenían, por ejemplo, el clavo de olor, que eran además especies que se daban solo en Indonesia. O sea, solo había los botones de este árbol, que es un árbol nativo de Indonesia y que solo se hallaba ahí en las Islas Molucas en mayor cantidad. En el fondo tenía usos culinarios importantísimos y también usos medicinales. Cuando no existían antibióticos, esto servía para disminuir náuseas, dolores de estómago, dolores de muelas, se decía. La canela, ¿ya?, muy beneficiosa para la salud y que también se usaba para los productos cosméticos y para los perfumes, ¿ya? El jengibre, en el fondo la raíz, también originario del sudeste asiático, buenísimo para, en el fondo, mitigar los dolores de estómago, los problemas respiratorios. La nuez moscada, otra especie natural de las Islas Molucas, que se usaba para hacer inciensos, para condimentar platos. La pimienta. La pimienta desde la antigüedad se usaba incluso como moneda de cambio, o sea, como un instrumento de pago, ¿ya? Esa era la importancia que tenía la pimienta y, como les digo, los europeos no tenían, en el fondo no tenían acceso a ellas en Europa, tenían que llegar hasta las Molucas. Y por último, bueno, por nombrarles alguna, el azafrán. O sea, las mujeres, bueno, probablemente los hombres también sabrán, pero el azafrán hasta el día de hoy sigue siendo una especie absoluta, o sea, sumamente cara, ¿ya?, y comprar unas cositas chiquititas, la verdad es que tienen un valor bastante elevado para lo que es, ¿ya? Por el hecho de que es recolectada en forma artesanal, es probablemente la especie más cara del mundo. Y entonces, bueno, esta idea de poder llegar ahí va a ser lo que va a permitir convencer a Carlos I del proyecto. La idea de poder adelantarse a Portugal, de poder llegar y dominar la especiería fue algo determinante. Y entonces, bueno, Carlos acepta este proyecto que le presenta Hernando de Magallanes. Y entonces, al igual que como se hizo con Colón, el 22 de marzo de 1518, el rey Carlos I va a firmar en la ciudad de Valladolid unas capitulaciones de esta expedición, que van a estar firmadas en la fórmula tradicional, en la forma solemne, yo el rey. Y yo el rey se compromete a varias cosas, ¿ya? Y entonces, bueno, dice, por cuanto vos, Fernando de Magallanes, caballero natural del Reino de Portugal, y el bachiller Ruy Faleiro, asimismo natural de dicho reino, se comprometen en el fondo, dice la capitulación, os obligáis de descubrir en los términos que nos pertenecen y son nuestros en el mar océano, dentro de los límites de nuestra demarcación, es decir, respetando Tordesillas, islas y tierras firmes, ricas especierías y otras cosas de que seremos muy servidos y estos nuestros reinos muy aprovechados. Mandamos asentar para ello con vosotros la siguiente capitulación. Y ahí vienen las condiciones. Y la verdad es que se le otorga a Magallanes y a Faleiro una serie de beneficios y de privilegios, ¿ya? Por ejemplo, el monopolio de la ruta descubierta por 10 años. Después el nombramiento como gobernadores de las tierras o islas que descubrieran. Y por último, una 20ª parte de todas las ganancias del viaje. Carlos I incluso va a decidir en el mes de julio, ¿ya?, subir
el privilegio en el fondo, y los va a nombrar comendadores de la Orden de Santiago, que no había mayor privilegio. Sin embargo, Carlos I, que era un hombre bastante inteligente, comienza a darse cuenta de que ha firmado esta capitulación, pero con dos portugueses. ¿Ya? O sea, Magallanes se ha naturalizado español, pero de origen era portugués. Y por lo tanto comienzan a aparecer los primeros problemas. ¿Ya? Y entonces, bueno, desde Portugal, la verdad es que en ese momento se va a intentar empañar la imagen de Magallanes y se va a hacer todo lo posible por evitar que este viaje de Magallanes zarpara bajo, en el fondo, el control de la corona castellana. Y entonces, dándose cuenta de esto, Carlos I va a tratar de españolizar, de castellanizar la expedición y por lo tanto va a nombrar a Juan de Cartagena, un castellano, sobrino del obispo Fonseca, que era uno de los grandes colaboradores que tenía Carlos I, como comisario de la navegación, y lo va a intentar poner en la misma categoría de Magallanes. ¿No? Incluso se cuenta que desde Portugal se llegaran a urdir planes para asesinar a Magallanes antes de que lograra zarpar. Y entonces, en la medida en que Portugal trataba de evitar que esta expedición saliera, la corona castellana y Carlos I se convencía cada vez más de que esto era factible. ¿No? Y por lo tanto, se le va a poner hasta una escolta armada, ¿no?, a Magallanes. Pero, como les digo, Carlos I decide españolizar y entonces poner a Juan de Cartagena a bordo. Y además decide dejar abajo a Río Faleiro. Se dice que Río Faleiro tiene problemas de salud y que va a zarpar posteriormente. Pero la verdad es que finalmente Río Faleiro, que aparece en la capitulación, no se embarca. Y entonces, bueno, así las cosas, con Magallanes y Cartagena, en el fondo, al mando, se inician los preparativos de esta expedición, que tuvo un costo de aquella época de 8 millones de maravedíes, hoy día serían alrededor de 1,5 millones de euros, y que fue financiada por la Corona de Castilla, por los Jaro y por los Fuguer. Los Fuguer eran en el fondo, la familia tradicional que va a ser también la familia que va a financiar, en el fondo, la elección de Carlos I como emperador. ¿Ah? Y bueno, se inician los preparativos, iban a ser 5 embarcaciones, se comienzan a buscar los tripulantes, y dentro de los tripulantes, bueno, hay uno que nos interesa sobremanera. ¿No? Bueno, hay 2 tripulantes que al final de la historia son los que más nos interesan, pero el primero de ellos es, sin lugar a duda, Antonio Pigafetta, ¿ya?, que va a ser uno de los pilotos de la expedición de Magallanes Elcano, nacido en Piacenza, ¿ya? O sea, es un italiano, no existe Italia en esta época, pero es un veneciano, ¿ya?, que va a ser en el fondo, podríamos decir, el principal cronista de este viaje, porque va a escribir testimonio día a día. No hay ni un solo día de los 3 años que dura esta expedición en los cuales Antonio de Pigafetta no haya escrito en su libro, que se va a transformar en el fondo, esta recopilación, en la fuente más valiosa. No es la única, pero es la fuente más valiosa que tenemos para estudiar este viaje de Magallanes, ¿ya?, el primer viaje en torno al globo. ¿Ya? Y ahí nos relata las aventuras y más bien las desventuras de lo que va a ser esta travesía. Y entonces, con ya todas las preparaciones, cuando ya está todo listo para zarpar en agosto de 1519, se inicia esta expedición. Y la escuadra va a estar encabezada por la nao Trinidad, que iba Magallanes al mando, la San Antonio, que iba capitaneada por Juan de Cartagena, el castellano, en el fondo, la nao Victoria, comandada por Luis de Mendoza, la Concepción, que iba al mando de Gaspar de Quesada, y en esa Concepción se va a embarcar Juan Sebastián Elcano. Ya vamos a hablar de él, pero la verdad es que no tenemos mucho conocimiento de cómo ni en qué circunstancias llega a embarcarse en la Concepción. Y bueno, y por último, la Santiago, más 250, 238, dicen algunos, tripulantes. Antes de zarpar desde Sevilla, asisten a misa y juran lealtad al rey Carlos I. Y así, cuando ya está todo listo, el 10 de agosto de 1519 zarpa la flota
desde Sevilla rumbo a lo desconocido. Van a llegar, van a bajar por el Guadalquivir, ¿ya? Van a descender por el Guadalquivir hasta llegar a la desembocadura, donde desemboca el Guadalquivir hacia el Océano Atlántico, y esa es la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Y ahí en Sanlúcar de Barrameda van a hacer los últimos preparativos. Y de hecho van a ir en embarcaciones menores, van a viajar desde Sanlúcar de Barrameda a Sevilla, ¿ya? Haciendo los últimos preparativos. Incluso el propio Magallanes va a hacer testamento, ¿ya? En Sevilla el 24 de agosto. O sea, en estos viajes que iban desde Sanlúcar a Sevilla, hace su testamento. Y así, bueno, cuando ya están listos, van a zarpar definitivamente desde Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Van a hacer una primera escala, van a llegar a Tenerife, ¿ya? En las Islas Canarias, donde se van a aprovisionar de agua, de carbón, ¿ya? Van a llevar víveres para 2 años. O sea, nadie podía ni siquiera imaginar que la expedición podría prolongarse por más tiempo. Nadie podría haber imaginado que iban a ser capaces de sobrevivir en una expedición que durara más de 2 años en el mar, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, ahí en Tenerife en fondo, embarcan sus últimos recursos, sus últimos aprovisionamientos, y a partir de ese momento, bueno, ya no hay reyes, ya no hay nacionalidades, ni castellanos, ni portugueses, sino que son simplemente 250 hombres a bordo de 5 naves. Y se inicia la travesía. Y la verdad es que Magallanes y Cartagena van a chocar desde el primer momento. Cartagena convencido de que él tenía las mismas atribuciones que Magallanes, y Magallanes absolutamente convencido de que él estaba al mando. Y entonces comienza a mostrarse frío, autoritario, y la verdad que no estaba dispuesto a consentir en nada de lo que la tripulación le pidiera. Y además, en vez de enfilar directamente hacia el oeste, Magallanes va a ver aquí, sale de Sanlúcar de Barrameda en el viaje de ida, y en vez de hacer el viaje así, como directo hacia el oeste, Magallanes baja y entonces se acerca al territorio prohibido, al territorio portugués. Y eso comienza a dar la idea de que a lo mejor efectivamente Magallanes los iba a traicionar y iba a hacer este viaje, en el fondo, para la corona portuguesa, como portugués, ¿ya? Y por lo tanto, desde el primer momento comienzan a verse los enfrentamientos y las dudas. Y se le pide cuenta a Magallanes de por qué está yendo hacia el sur. Magallanes dice, yo soy el que va al mando, y por lo tanto no acepta ningún tipo de queja ni de cuestionamiento por parte de la tripulación. Pero bueno, lo cierto es que continúan el viaje, ¿ya? Y recién el 13 de diciembre de 1519, o sea, parten el 20 de septiembre, prácticamente 3 meses después, logran llegar a la bahía de Guanabara, ¿ya? Que hoy día es Río de Janeiro, y a lo que ellos van a llamar el puerto de Santa Lucía. Van a permanecer ahí, en las costas de Río de Janeiro, alrededor de 13 días. Y después de eso, bueno, van a continuar hacia el sur. Van a pasar frente a la ciudad de Montevideo y van a llegar al Río de la Plata, donde Magallanes cree haber encontrado el paso. Pero entran por el Río de la Plata y se dan cuenta de que es un río, de que no es el ansiado paso hacia el otro lado, y por lo tanto deben salir del Río de la Plata y continuar más hacia el sur. Todo esto entre medio de las desavenencias entre Magallanes y Cartagena. O sea, si ustedes se fijan, pasan por aquí, por Río de Janeiro, continúan, llegan hasta el Río de la Plata, se dan cuenta de que ahí no está el paso y deben continuar hacia el sur. Y el distanciamiento entre Cartagena y Magallanes, la verdad es que se va a agravar cuando Cartagena va a decidir no saludar más en las mañanas a Magallanes. Y entonces Magallanes va a decidir destituirlo como el capitán al mando de la San Antonio, y lo va a dejar así como un poco en arresto. Y la verdad es que poco a poco la tripulación comienza a desesperarse porque el paso no aparece, y ven, en el fondo se comienza a murmurar si es que efectivamente Magallanes estaba seguro de que el paso existía o no existía.
Diciembre de 1519, ya hacia fines de diciembre de 1519, llegan a Puerto Deseado, ¿ya? Y entonces ahí va a ser la primera vez que, por ejemplo, estos expedicionarios van a ver lobos marinos. Esto es Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. Y ahí, cuando ya es marzo de 1520, en el puerto de San Julián, Magallanes va a ordenar el desembarco, porque se da cuenta de que están demasiado al sur, de que el tiempo va a empeorar y por lo tanto va a dar la orden de que van a desembarcar en San Julián para poder invernar en el fondo por alrededor de 5 meses. Y la verdad es que no hay nada peor para un marino que estar parado y consumiendo sus víveres. Por lo tanto, ya todo hacía presagiar que se podía producir un motín. Y aquí, estando en San Julián, es cuando la expedición va a tomar contacto con los aborígenes, ¿ya? Aborígenes que les van a parecer de una estatura gigantesca. Y entonces, ¿qué es lo que nos cuenta Antonio Pigafetta, en el fondo, de estos aborígenes? Y dice, eran hombres de blancos de pelo y muy fuertes de musculatura, a los que Magallanes va a llamar Patagao, pie grande, o Patagones, y a la región, Patagonia. ¿Ya? O sea, quedan absolutamente impresionados con la estatura, en el fondo, de estos aborígenes, y entonces de ahí el nombre de pie grande o Patagones. También van a descubrir aquí en esta Patagonia, de ahí viene el nombre de la Patagonia, los guanacos, y van a encontrar que son parecidos a las llamas, de la familia del camello. Dice Pigafetta, tienen la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo, las colas de caballo, y que en el fondo imita el relinchar del caballo. Además se dan cuenta de que estos patagones, bueno, usaban la piel de los guanacos para fabricar las ropas, para fabricar calzado. Pero estando ahí en San Julián, en la Patagonia, en el mes de mayo, es decir, habían decidido invernar a partir de fines de marzo. Ya en mayo de 1520 comienzan a tener los primeros problemas. Y el primer problema va a ser que una de las naos, la Santiago, va a naufragar, producto de que, en el fondo, por un temporal, encalla en los arrecifes de la costa. La tripulación de la Santiago se salva milagrosamente, pero quedan solo con 4 naves. Y ese va a ser el momento, en el fondo, en el que las cosas, la relación al interior de la tripulación comienza a ser cada vez más difícil. O sea, están ocupando tiempo, las condiciones climáticas no son las mejores, están detenidos ahí en la Patagonia, y entonces el día 21 de agosto de 1520 se produce ya el motín. ¿Ya? Van a tomar parte en este motín alrededor de 40 hombres, ¿ya? Entre ellos va a estar Juan Sebastián Elcano, y hombres que frente al riesgo de lo inexplorado, del hambre, del frío, ¿ya? La verdad es que se van a rebelar contra el mando de Magallanes. Y en el fondo van a tratar de exigirle a Magallanes de decir, bueno, volvamos. Si no sabes dónde está el paso, no podemos seguir. Y bueno, Magallanes va a lograr controlar la situación, pero con una rudeza terrible, porque va a condenar a muerte a Quesada, que era el capitán de la Concepción, y Magallanes, como el jefe de la tripulación, tenía la autoridad para hacerlo, y además de condenar a muerte a Quesada, va a ordenar a dejar en tierra a Cartagena y al clérigo que lo apoyaba, que era Pedro Sánchez. Es decir, ordena dejar en tierra al que había sido nombrado por el propio rey como el veedor de la escuadra, como en el fondo el castellano que tenía que ir a vigilar que Magallanes no hiciera lo que quisiera. Pero la verdad es que lo bajan en tierra. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice Pigafetta? Dice, los traidores eran Juan de Cartagena, veedor de la escuadra, Luis de Mendoza, Antonio de Coca, Gaspar de Quesada. El complot, dice, fue descubierto. No se atrevió, o sea, Magallanes no se atrevió a quitarle la vida, ¿ya?, a Cartagena, porque había sido nombrado capitán por el mismo emperador, dice Pigafetta. Le expulsó de la escuadra y le abandonó en la tierra de los Patagones con su sacerdote, su cómplice. También dice Pigafetta, ha de conocerse que Magallanes indultó a Juan Sebastián Elcano, perdonándole la vida por haberse unido a los amotinados. Y entonces, una vez que baja al conspirador, bueno, ahí en San Julián, en la Patagonia Argentina, Magallanes además va a mandar a erigir esa cruz tomando posesión de estas tierras en nombre del rey de España.
Y ya en septiembre, esto había sido el 21 de agosto, el 14 de septiembre de 1520, Magallanes decide continuar la travesía. Y va a entrar más hacia el sur, en el río Santa Cruz. También cree que el río Santa Cruz es el ansiado paso, pero nuevamente se equivoca. Aprovechan, pasan alrededor de un mes ahí, se abastecen de agua, de leña y continúa la travesía hacia el sur. Aquí está San Julián, la Patagonia Argentina, entran a Santa Cruz y después de un mes continúa la travesía. Y el ansiado paso no aparece. Pero ya el día 21 de octubre del año 1520, hoy día es 21 de octubre, no lo puedo creer, hace 500 años atrás, van a descubrir un cabo desde el que van a divisar una gran entrada de mar. Y esa gran entrada de mar, esa boca oriental, digamos, del estrecho hoy día, del estrecho de Magallanes, era efectivamente el Paso. Magallanes lo va a bautizar como el Cabo de las 11.000 vírgenes, y eso porque ese día, o un día como hoy se celebra, en el fondo, las 11.000 vírgenes. Pero es Punta Dúngenes. Lo que habían logrado ver, ese cabo, era Punta Dúngenes, con esta gran entrada de mar, por la que ingresan, y entonces, el día 1 de noviembre del año 1520, cuando ya se han convencido de que efectivamente ese es el paso, en el fondo la flota entra hacia el estrecho y Magallanes decide llamar a este estrecho como el estrecho de Todos los Santos, porque efectivamente el 1 de noviembre es el día que la Iglesia Católica celebra esa festividad. Hoy día, el estrecho de Magallanes. O sea, hace 500 años atrás, Magallanes va a ser el primer europeo, esta flota van a ser los primeros europeos en cruzar nuestro estrecho de Magallanes. Pero la verdad es que el problema, han encontrado el paso, pero el problema no va a terminar ahí porque el estrecho de Magallanes se transformó en un verdadero laberinto de canales en el que se adentra esta flota, que como les decía va a ser el primero en cruzarlo y en navegarlo. Las crónicas de Pigafetta y del resto de los tripulantes, la verdad es que dicen que cruzar el estrecho de Magallanes fue un verdadero infierno, ¿no? Porque, bueno, habían múltiples posibilidades por donde navegar, ¿ya? Y además, porque en ese momento, frente a las dificultades, frente a esta especie de laberinto, la nao San Antonio va a decidir dar vuelta y regresar a España, a la fuga. Se da cuenta de que este viaje, la verdad es que no va a llegar a buen término, que efectivamente han encontrado el paso, pero que esto es un verdadero laberinto infernal y por lo tanto regresa. Y bueno, la nao San Antonio en su regreso va a decidir parar en San Julián, en la Patagonia Argentina, y bajar en búsqueda de Cartagena y del sacerdote. Pero la verdad es que no encontraron ni rastro de Cartagena. Y hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que ocurrió con el veedor de la escuadra, nombrado por el propio Carlos I, que Magallanes ordenó dejar en la Patagonia Argentina. Entonces, bueno, así las cosas, quedan solo 3 naves, ¿ya? 3 naves que continúan en el fondo por este viaje, ¿ya? En el fondo deciden hacer en el fondo esta odisea de cruzar el estrecho de Magallanes. Van a avistar pingüinos, a los que van a describir como extraños gansos, y esos gansos hoy día son conocidos como los pingüinos de Magallanes. Pigafetta cuenta que había muchísimos, dice, ¿ya? Dice, encontramos en 2 islas que solo encontramos pobladas por pingüinos y lobos marinos. Los primeros existen en tal abundancia y son tan mansos que en una hora cogimos provisión abundante para las tripulaciones de la nave. Son negros y parece que tienen todo el cuerpo cubierto de plumas pequeñas y las alas desprovistas de las necesarias para volar, como en efecto no vuelan. Son gordos, dice, y en el fondo tuvimos que desplumarlos, tuvimos que quitarles la piel para poder desplumarlos. Aquí un dibujo, en el fondo, de Pigafetta, de lo que es este estrecho con millones de islitas, en el fondo, para mostrar lo que era este estrecho.
¿ya? Aparte de eso, bueno, las numerosas fogatas que va a realizar la población nativa es lo que va a inspirar a Magallanes para nombrar aquel territorio al sur del estrecho como Tierra del Fuego, producto en el fondo de que veían constantemente estas fogatas. Se dice que Magallanes va a oficiar misa en aquellos territorios porque era sumamente importante, y para Magallanes lo era, que este viaje tenía que ir de la mano no solo con el descubrimiento de esta nueva ruta, sino que también con la cristianización de aquellos territorios, tomar posesión en nombre de la corona castellana, pero iniciar en el fondo o poner como antecedente, ¿ya?, lo que era la religión cristiana, que era la propia del Reino de Castilla. Así que habría realizado una misa y continúa la travesía. Van a recoger apio dulce en las costas del Estrecho de Magallanes, que va a ser un gran descubrimiento porque va a servir para mitigar el escorbuto, que es la enfermedad absolutamente común en los marineros y que los va a afectar fuertemente durante el paso después por el Océano Pacífico. Y entonces, si nos fijamos acá, vemos que en rojo es finalmente la ruta que siguieron para cruzar el estrecho, pero en los distintos colores van a ser las distintas veces que entran por una entrada y que se dan cuenta de que por ahí no está la salida, y que vuelven a entrar y que se devuelven. A eso me refiero con esta especie de laberinto por distintas rutas que no los llevan a la salida. Se demoraron 39 días en cruzarlo, desde el momento en que descubrieron, o sea, que llegaron a Punta Dúngenes, en lograr pasar hacia el otro lado, y van a divisar, ¿ya?, el Mar del Sur, en lo que va a bautizar como el Cabo Deseado. Cuando llegan aquí, ve este gran mar, ve este Mar del Sur, y Magallanes decide rebautizarlo con el nombre de Océano Pacífico, debido a su aparente calma. Magallanes, bueno, no desembarca en las costas de Chile, ¿ya? Que no había sido aún conquistado por los españoles. Hay que pensar que la expedición de Diego de Almagro es del año 1536, y aquí estamos hablando del año 1520. Pero sin lugar a dudas que es posible afirmar que Chile fue descubierto por el sur en el año 1520 por Hernando de Magallanes, y esa es la tesis de uno de los grandes historiadores, miembros de la academia, que hoy día su libro está a disposición incluso en internet, que es Mateo Martinitz, que habla de esta expedición y que en el fondo intenta validar esa tesis de que el descubrimiento de Chile se da en 1520, en noviembre de 1520, por la zona sur, y no en el año 1536 con el descubrimiento en el fondo con el viaje de Diego de Almagro, ¿ya? Bueno, una vez que ya llegan a este cabo deseado, que vislumbran el Mar del Sur, al que van a, en el fondo, rebautizar como Océano Pacífico, bueno, queda la parte más difícil. Han llegado ahí, pero todavía les queda lo más difícil. No tenían modo de saber que se encontraban ante el océano más grande que jamás se había navegado. Tampoco sabían que desde ahí estaban exactamente a la misma distancia de las Molucas que de volver a Castilla, o sea, de regresar a Europa. Y entonces esta travesía va a ser de alrededor de 4 meses sin avistar tierra. Muchos marineros van a enfermar de escorbuto, van a morir. Y como no saben, van a subir, ¿ya?, van a ir hacia el norte, ¿ya?, intentando encontrar el Ecuador, sin darse cuenta de que van a subir más allá de donde estaban las Molucas, o sea, las van a pasar de largo, porque van a ser 4 meses, 3 meses y 20 días sin avistar tierra. ¿Qué es lo que dice Pigafetta? Miércoles 28 de noviembre desembocamos por el estrecho para entrar en el gran mar, al que dimos enseguida el nombre de Pacífico, y en el cual navegamos durante el espacio de 3 meses y 20 días sin probar ni un alimento fresco. El bizcocho que comíamos ya no era pan, sino que un polvo mezclado de gusanos que se habían devorado toda su sustancia, y además tenía un hedor insoportable por hallarse absolutamente impregnado de orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber estaba igualmente podrida y hedionda. Para no morirnos de hambre, nos vimos aún obligados a comer pedazos de cuero de vaca con los que se había forrado, en el fondo, el barco. Este cuero, siempre expuesto al agua, al sol y a los vientos, estaba tan duro que era necesario sumergirlo durante 4 o 5 días en el mar para ablandarlo un poco. Para comerlo, lo poníamos después
sobre las brasas. Y lo peor de todo, lo más grave. Y además de todo eso, estábamos reducidos a alimentarnos de aserrín. Y hasta las ratas, tan repelentes para el hombre, habían llegado a ser un alimento tan delicado que se pagaba medio ducado por cada una. Sin embargo, esto no era todo. Nos veíamos afectados, dice, por una enfermedad que era este escorbuto, donde dice, se nos hinchaban las encías hasta el extremo de sobrepasar los dientes en ambas mandíbulas, haciendo que los enfermos no pudiesen tomar ningún alimento. Murieron 19, entre ellos el gigante Patagón. Habían subido a un Patagón y además a un brasilero, a alguien de Río de Janeiro. Murieron producto de, en el fondo, de este escorbuto. Los dolores, en el fondo, que les ocasionaba, en el fondo, esta falta de verdura, esta falta de vitamina C, es lo que provocaba, generaba este escorbuto, y por eso es que el apio que descubren les es beneficioso para tratar de mitigar un poco los efectos. Y entonces, bueno, el viaje por el Pacífico se prolongó muchísimo más de lo que ellos esperaban, hasta que finalmente logran llegar, ¿ya?, a las primeras islas, a las que ellos van a llamar las Islas Infortunadas, porque no había nada, ¿ya? Hasta que finalmente, en marzo del año 1521, ¿ya?, tras incontables penalidades, van a llegar a la isla de Guam. O sea, ya hemos logrado dar la vuelta, ¿ya? Han hecho toda esta ruta, pasaron por el estrecho, hicieron la ruta por el Pacífico, subieron, aquí nos damos la vuelta, entonces se dan cuenta que subieron más de lo necesario, porque aquí están las Molucas, y ellos subieron aquí hasta la isla de Guam, ¿ya?, las Islas Marianas, ¿ya?, que ellos van a llamar como la isla de los ladrones. ¿Y por qué? Porque había una población aborigen que fue sumamente cálida para recibirlos, ¿ya?, pero la verdad es que estos habitantes muy simpáticos en el principio, muy acogedores, no van a dudar en llevarse y robarse del barco todo, absolutamente todo lo que pudieron, ¿no? Se encuentran, por lo tanto, ya en Guam, en las Islas Filipinas, en marzo de 1521, ¿ya? Van a comenzar a bautizar en el fondo a cada una de estas islas, las van a llamar las Islas de San Lázaro, por la festividad religiosa, para que en el fondo tengan en cuenta de que en el fondo la cristiandad era lo que además se está expandiendo con estas rutas. Y entonces, bueno, Magallanes va a establecer desde el primer momento buenas relaciones con los nativos, va a buscar incorporar todos estos territorios a la corona española, ¿ya?, y al cristianismo va a hacer los actos de fundación, en el fondo, o de, más que de fundación, de toma de posesión de aquellos territorios en nombre del rey, ¿ya?, del rey Carlos I. El 28 de marzo de 1521 van a desembarcar en la isla de Masana, o Limassagua, y ahí van a celebrar la primera misa que se celebra en las Filipinas. Si miramos el mapa, vamos a ver, aquí hay un acercamiento en el fondo de este territorio que está aquí, ¿ya?, que son en el fondo estas Filipinas, y entonces la primera isla en la que desembarcan es Limassagua. Ahí celebran misa. Después van a continuar hasta la isla de Cebu, donde van a ser acogidos favorablemente por el Rajá de Cebu, que era, en el fondo, Humabón. Y nuevamente Magallanes va a decidir celebrar misa, y los nativos, los aborígenes de aquellos lugares, bueno, quedaban bastante impresionados por lo que era esta ceremonia, y entonces decidían un poco imitar los mismos gestos que hacían los españoles y los portugueses de persinarse, de arrodillarse. Y entonces Magallanes, dando testimonio de lo que era en el fondo esta toma de posesión en nombre del rey de Castilla y de lo que era este avance de la cristiandad, bueno, le va a regalar a Humabón, al Rajá, el Santo Niño de Cebu, ¿ya?, que ahí está, todavía está ahí, fue entregado el día 14 de abril de 1521, y ese en el fondo, este Santo Niño de Cebu es un símbolo, podríamos decir, en el fondo de lo que va a ser este dominio español sobre aquellas islas, y hay que pensar que estas van a ser de los últimos dominios que la corona española va a perder, o sea, recién en la guerra en el año 1898, ¿ya?, cuando ya llega a su fin el imperio español. El problema va a ser que Magallanes se va a confiar demasiado, ¿ya?, bueno, Humabón y su mujer
incluso se van a bautizar, ¿ya? Y a Humabón se le va a poner el nombre de Carlos, y a su esposa se le va a poner el nombre de Juana, o sea, el nombre de los reyes, de Carlos y de Juana la Loca, ¿ya? Logra ese bautizo. Pero Magallanes se fía mucho, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, este rajá le va a pedir ayuda a Magallanes para ir a someter a la isla vecina, que era la isla de Mactán. Y Magallanes va a acceder. Pero Magallanes no iba para entrar en conflictos locales. Magallanes iba para encontrar un camino hacia la isla de las especies, pero va a cometer el error de entrar en este conflicto local, y además, bueno, Magallanes era un buen navegante, pero no era militar, y va a fallar en la estrategia. Porque va a decidir ir, o sea, manda primero un emisario a la isla de Mactán a hablar con el Datu, con el monarca que había en Mactán. La verdad es que este no accede, y entonces al día siguiente, el 27 de abril de 1521, decide ir con 50 hombres para someter a la isla. El problema es que lo esperaban 1500 isleños. Y tampoco habían hecho un viaje de reconocimiento, y por lo tanto la isla de Mactán estaba llena de arrecifes, y entonces las embarcaciones quedaban muy lejos de la isla. Y entonces los arcabuceros tampoco podían, que era como la gran arma que tenían de ventaja, no llegaban en el fondo con el fuego hacia la isla. Y entonces comienza el ataque. 50 hombres de la embarcación de Magallanes frente a 1500 isleños. Y ahí se enfrenta en el fondo Magallanes a Lapu-Lapu, el Datú de la isla de Mactán. Los aborígenes se van a dar cuenta de que el cuerpo de los europeos estaba absolutamente protegido, en el fondo, en la parte superior, ¿ya? Pero no en las piernas, y comienzan a atacar en las piernas. Y efectivamente, Magallanes en esa época ya cojeaba, y entonces los aborígenes de Mactán deciden atacarlo en sus piernas, y Magallanes va a dar la orden incluso de que se incendie la isla, algo que tampoco va a dar resultado, y por lo tanto, bueno, finalmente los 50 hombres comienzan a intentar regresar a las embarcaciones. Pero como les digo, Magallanes ya cojeaba y había sido atacado por los aborígenes en sus piernas, y por lo tanto se va a producir el triste desenlace para quien había sido el artífice de esta expedición. ¿Qué es lo que nos dice Pigafetta? Duró el desigual combate casi una hora. En fin, un isleño logró poner la punta de la lanza en la frente del capitán, quien furioso le atravesó con la suya, dejándosela clavada. Quiso sacar la espada, pero no pudo por estar gravemente herido en el brazo derecho, diéndose cuenta los indios, y uno de ellos, ostentándole un sablazo en la pierna izquierda, le hizo caer de cara, arrojándose entonces contra él. Así murió nuestro guía, nuestra luz y nuestro sostén. Al caer, viéndose asediado por los enemigos, se volvió muchas veces para ver si nos habíamos salvado. No le socorrimos por estar todos heridos, y sin poderle vengar, llegamos a las chalupas, a las embarcaciones, en el momento en que iban a partir. A nuestro capitán debimos la salvación, porque cuando murió, todos los isleños corrieron al sitio en que había caído. Todos arrancan a volver a las embarcaciones. Magallanes estaba herido, miraba hacia atrás y logra, en el fondo, casi entrega su vida por salvar al resto de la tripulación. Y entonces, bueno, además los nativos no quisieron entregar el cuerpo, no quisieron devolverlo para que recibiera sepultura, y entonces eso va a significar la muerte de Magallanes el 27 de abril de 1521, significa que Magallanes no va a poder terminar con lo que había sido su cometido. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la tripulación? Bueno, aparte de la muerte de Magallanes, pocos días después van a sufrir una traición por parte de Humabón. En el fondo, el rajá de la isla de Mactán los va a invitar a celebrar en la isla, baja gran parte de la tripulación, no bajan por estar enfermos ni Pigafetta ni Juan Sebastián Elcano, que se quedan en las embarcaciones, en las naos. Y una vez estando en esta celebración, en esta comida, bueno, salen los aborígenes de la isla de Mactán y atacan, en el fondo, a la expedición, a los hombres que habían bajado a esta celebración. Y entonces, bueno, se dan cuenta de que tienen que salir de aquellos territorios, se dan cuenta también, no hay un mando claro después de la muerte de Magallanes, se dan cuenta de que la flota está tan mermada que era imposible mantener a las 3 naos, y por lo tanto van a decidir deshacerse de una, van a decidir deshacerse de la nao Concepción,
que era la que estaba en peor situación en el momento, y bueno, le van a prender fuego. Y entonces, de las dos naos que quedan, la nao Trinidad va a quedar al mando de Gonzalo Gómez de Espinosa, y al frente de la nao Victoria se pone Juan Sebastián Elcano. Pero la verdad es que van a pasar varios meses hasta que la tripulación y que esta expedición quede efectivamente al mando de Sebastián Elcano. ¿Verdad? Se va a formar una especie de triunvirato, van a dudar de quién es efectivamente el que tiene que dirigir la expedición luego de la muerte de Magallanes. Y entonces, bueno, van a pasar meses hasta que efectivamente nos emerge la figura de Elcano. ¿Y quién es Elcano? Bueno, no es mucho lo que se sabe de Elcano. Lo que sí está claro es que nació en el País Vasco, nació en 1476, va a morir en 1526, lo sabemos, casi todo lo que sabemos es por el propio testamento de Elcano. En general, todos los archivos de su ciudad natal, bueno, fueron destruidos, muchos de ellos durante la Guerra Civil Española. Entonces, como les digo, lo que sabemos es que nació en Guetaria, en el seno de una familia que vivía para el mar, y que él es el primogénito de 9 hermanos. Tampoco tenemos claro cómo llegó a enrolarse en la expedición de Magallanes. Lo que sí se sabe y que está claro es que estaba en Sevilla en el momento en el que se reclutan a los marineros, y que él se embarca en la Concepción, que estaba capitaneada por Gaspar de Quesada, que fue ajusticiado y muerto, ¿ya?, tras los sucesos del motín de San Julián en 1520. Y entonces Elcano poco a poco se va transformando en el líder, porque la verdad es que el liderazgo real no puede imponerse por la vía del miedo, y hay que ganárselo, y la verdad es que Elcano logró ganarse el liderazgo. ¿Por qué? Porque, bueno, la expedición llega a Borneo, son bien recibidos en Borneo, se quieren quedar en Borneo, pero ahí es donde Elcano les dice, a ver, no hemos venido a las Molucas, el objetivo de este viaje no es llegar a la isla de las especies. Y entonces todos contestan, sí, ese es el objetivo. Eso es lo que le prometimos, lo que nos comprometimos con el rey. Y entonces ahí Elcano dice, a las Molucas, pues. Y entonces, en Borneo, van a tomar a una serie de nativos que dicen conocer la ruta que lleva a la isla de las especies, y parten rumbo a la isla de las especies. Era julio de 1521. Finalmente, el 8 de noviembre de 1521, van a lograr llegar a las islas de las Molucas en Indonesia, a las ansiadas islas de las especies, aquí. ¿Ya? La isla de Tidor, ¿ya?, va a ser la isla que los recibe, que tiene que haber sido verdaderamente como un verdadero espejismo. O sea, yo creo que solo hay que cerrar los ojos e intentar imaginar por un momento el rostro de esos marineros que han tardado más de 2 años en llegar al lugar a donde era el fin de la expedición, al objetivo de la expedición, y de repente se encuentran con esta especie de paraíso, donde además son recibidos como socios. ¿Ya? En la isla de Tidor ya estaban acostumbrados a tratos comerciales, y entonces se van a cerrar rápidamente los tratos necesarios, y comienzan a ver lo que era tanta riqueza. Era como que uno se encontraba como una mina de oro, y comienzan rápidamente a cargar las embarcaciones. En el fondo hay que pensar que un saco de canela era un sueldo toda la vida, y comienzan a cargar las embarcaciones con canela, con clavo de olor, todo lo que entrara en las embarcaciones. Y además, como les digo, era un verdadero paraíso. Van a avistar a estas aves del paraíso, el bolón dinata, ¿no?, que hoy se conocen como aves del paraíso, y ese es el paisaje con el que se encuentran en esta isla de Tidor, en estas islas de las especies. Pero, una vez que han cargado las embarcaciones, bueno, tienen que emprender el viaje de regreso. De acuerdo al plan inicial, el viaje de regreso tenía que ser exactamente por la misma ruta que habían seguido, o sea, devolverse por el Océano Pacífico, volver a pasar por el estrecho y regresar a Europa navegando por el Océano Atlántico, que era lo que tenían permitido. Pero bueno, ahí es donde Elcano se da cuenta de que eso no va a ser posible, ¿ya? Y que en primer lugar deben separar la flota y regresar por caminos distintos. Y eso porque las dos naves no estaban en las mismas condiciones, y por lo tanto había que tomar la decisión de que la nao Victoria regresara, pero regresara navegando por el Índico, es decir, iba a encontrarse con la ruta de los portugueses, iba a tener que cruzar, ¿ya?, por el continente africano, y que la otra embarcación
debía intentar llegar hacia los territorios de la América Central, que eran territorios que estaban en manos de la corona española en aquel momento, para recuperarse, para reparar la embarcación y de ahí intentar un regreso a España, probablemente en otra embarcación. Y entonces es el momento en el que se separa la tripulación. Y entonces Pigafetta, ¿cómo lo describe? Dice, aguerridos marineros se despidieron llorando, quizás intuyendo que la gran mayoría de ellos jamás volvería a verse. Y así efectivamente fue, la nao Trinidad se hace al agua y parte, en el fondo, intentando regresar a la península ibérica, pero haciendo el mismo recorrido e intentando tal vez llegar, como les digo, a América Central. Pero va a sufrir, en el fondo, una serie de tormentas que la va a hacer pedazos y la nao Trinidad tiene que regresar, ¿ya?, a la isla de Tidor, y la verdad es que de los tripulantes de la nao Trinidad, solo 3 de sus tripulantes van a lograr regresar a España, pero 5 años después de lo que lo hace Sebastián Elcano, ¿ya? Eso es lo que ocurre con la Trinidad. Piensen ustedes, solo 3 hombres regresaron, pero en el fondo en el año 1527. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la nao Victoria? Que es donde en el fondo está al mando Sebastián Elcano. Bueno, parte de regreso a España, intentando regresar, pero tenía que navegar, iba a tener que navegar por aguas portuguesas, cuando el rey español había pedido expresamente y había establecido en las capitulaciones que no se podía hacer entrando en conflicto con el reino vecino. Uno aquí se podría preguntar, ¿Magallanes habría hecho lo mismo? Probablemente sí. Cualquier capitán de navío en su sano juicio habría decidido regresar por aquel territorio después de haberse dado cuenta de cuál era la dimensión de ese océano Pacífico. Y entonces Elcano va a escribir posteriormente, cuando ya llega a Sanlúcar de Barrameda, resolvimos o morir o con toda honra servir a vuestra majestad para serle sabidor de dicho descubrimiento y partir con una sola nave. Y entonces prosigue hacia el Índico y hacia el Atlántico, ¿ya? El 11 de febrero ya logra cruzar el océano Índico, y aquí uno se da cuenta de que si Elcano, por ejemplo, desde las Islas de las Especies, hubiera bajado un poquitito más, habría llegado, ¿ya?, a descubrir Australia, el otro continente, Oceanía. Pero no, va por este viaje y intenta bajar lo más al sur posible, cruza el Cabo de Buena Esperanza el 6 de mayo de 1522 y el 8 de julio llegan a las Islas Cabo Verde. Y en las Islas Cabo Verde intentan engañar en el fondo a los portugueses y decir que vienen desde América, que vienen navegando derechito desde América. Pero los portugueses se van a dar cuenta de que tienen las embarcaciones absolutamente llenas de la especiería, de clavos, de canela, y por lo tanto, bueno, Elcano tiene que pactar y tiene que entonces entregar una parte importante, ¿ya?, de las especies que llevaba en la Victoria, en la nao, y tiene que dejar a 13 de sus tripulantes en Cabo Verde, ¿ya? Y entonces él, con el resto de la tripulación, decide emprender el viaje de regreso. Elcano no se va a olvidar de esos 13 tripulantes, porque lo primero que va a hacer cuando llega a tierra firme es pedir, en el fondo, al rey. Una de las primeras cosas que pide al rey es pedir que se negocie el rescate de esos 13 hombres que ha tenido que dejar en las Islas Cabo Verde. Sale de Cabo Verde e inicia la última parte de la travesía. Pero han pasado 3 años y por lo tanto como una especie de espejismo les tiene que haber aparecido cuando comienzan a ver las costas de Sanlúcar de Barrameda el día 6 de septiembre del año 1522. Solo 18 hombres de los 250 que partieron regresaron a España al Cabo de la Victoria. En toda la vuelta recorrieron alrededor de 70.000 kilómetros, es decir, casi, un poquito, casi el doble del perímetro de la Tierra, que hoy día se sabe que es del 40.000. Entonces, como que dieron, en realidad, entre las subidas, las bajadas, las entradas hacia el Río de la Plata, dieron prácticamente 2 veces la vuelta al mundo. Y la verdad es que ellos se dan inmediatamente cuenta de lo que habían hecho, que no era el objetivo principal del viaje.
Pigafetta escribe, gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre de 1522 entramos en la bahía de Sanlúcar. Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo entero. Aún al bordo de esa destartalada nao Victoria, que es la que logra llevar a estos 18 hombres victoriosos, en el fondo, a bordo de la Victoria, bueno, hacen el camino de regreso hacia casa. Y entonces la Victoria tiene que ser arrastrada por el Guadalquivir para lograr llegar a Sevilla, donde ingresan el 8 de septiembre de 1522, inmediatamente que llegan, acuden a la iglesia por haber regresado sanos y salvos después de 3 años de esta travesía. El Cano en ese mismo minuto decide escribirle una carta al emperador, ¿ya? A Carlos I, Carlos V, a quien jamás hubiera imaginado que se iba a tener que dirigir. O sea, el Cano no estaba en los planes que iba a terminar comandando esta expedición, pero en el fondo escribe unas líneas donde la verdad es que como que no puede contener su emoción y le dice, sabrá vuestra majestad que hemos dado la vuelta a toda la redondez del mundo. Y en esa misma carta se atreve a pedirle cosas al rey. ¿Ya? Le pide lo mismo que le había dado a Magallanes, le pide la Orden de Santiago. Y además él escribe con varios errores en el fondo de idioma, porque él hablaba el euskera, o sea, era vasco, y por lo tanto tenía ciertos errores en el castellano, incluso en algunos momentos en la carta tutea al rey Carlos I, algo absolutamente impensado. La verdad es que el rey, bueno, va a contestar al Cano y le va a contestar a casi todo que no. ¿Ya? Le contesta a través de su secretario, eso sí, le va a dar 500 ducados de oro de por vida. ¿Ya? Y le dice que él venga, o sea, que viaje a Valladolid junto a 2 de sus hombres de confianza para reunirse con él, porque necesita saber de la propia boca del Cano y de sus cercanos qué es lo que ha ocurrido. O sea, probablemente Carlos I ya ni se acordaba que había salido esta expedición, no había tenido noticias de lo que había ocurrido con estos hombres. Hay un historiador que dice, Carlos I o Carlos V era el emperador del mundo, pero no conoce el mundo. Ese mundo se lo presenta el Cano. Y efectivamente se reúnen, ¿ya? Y como les digo, Carlos V no accede a casi nada, salvo esa renta anual, pero sí va a hacer un regalo o va a conceder algo especial a Sebastián Elcano, y le va a conceder un escudo de armas, ¿ya? Con los elementos propios de este viaje. Y entonces, si ustedes se fijan, aquí pueden ver el clavo de olor, pueden ver en el fondo la canela, ¿ah? La nuez moscada, y se incluye en este escudo de armas, en el fondo, la leyenda primus circundedisti me, es decir, fuiste el primero que la vuelta me diste. Y efectivamente no había sido el objetivo inicial de esta expedición, pero en el fondo casi sin que se dieran cuenta habían logrado dar la primera vuelta al mundo y además comprobar empíricamente la redondez de la Tierra. Como yo les decía, desde tiempos remotos que en el fondo se intuía que la Tierra era redonda, pero efectivamente este viaje va a permitir comprobarlo empíricamente y determinar, en el fondo a partir de aquí comienzan los estudios que permiten determinar la extensión del globo en el Ecuador, que es de 40.076 kilómetros. ¿Ya? Y entonces este viaje va a tener unas consecuencias absolutamente insospechadas, porque claro, no era el objetivo original, pero las consecuencias de esta primera vuelta al mundo, de esta demostración empírica de que el mundo era redondo y del descubrimiento de esta nueva ruta de navegación, bueno, va a cambiar los mapas y va a cambiar el mundo entero. O sea, en primer lugar los mapas se van a modificar para dar cuenta de lo que eran estos descubrimientos, reflejar en el fondo este cambio. Ahí tienen el mapa de Juan de la Cosa y después ven el cambio en el fondo con el mapa de García de Toreno, que es el primer mapa donde van a figurar las Filipinas. Después tenemos aquí otra carta donde ya en el fondo podemos ver bastante más delimitado lo que es América y las Filipinas del año 1533. Después tenemos un poco posteriormente
en el mapa de Abraham Ortelius, ¿ya? En el año 1589, donde ya se incluye de manera bastante clara lo que es el Océano Pacífico, lo que es la inmensidad del Océano Pacífico, y además en este mapa de Ortelius se agrega una muy linda, en el fondo, linda leyenda. O sea, está el Océano Pacífico, se muestra las Américas, en el fondo, o América ya con bastante más claridad, y se agrega esta leyenda bajo la nao Victoria. Fui la primera a navegar alrededor del mundo en medio de velas y te llevé a ti, Magallanes, líder primero a través del estrecho. Navegué alrededor del mundo, por lo tanto, justamente me llamo Victoria. Mis velas eran mis alas, mi premio era la gloria, mi lucha era con el mar. Y así, como les digo, comenzaron estudios que podríamos, en el fondo, señalar ya de manera más científica, que comienzan a modificar los mapas. Aquí está el padrón real de Diego Rivero, aquí tienen otro mapa donde está, en el fondo, la delimitación, en el fondo, y la geografía en la zona del Estrecho de Magallanes. Y la verdad es que esta colosal aventura va a abrir, en el fondo, el Océano Pacífico a la humanidad, va a incorporar el Océano Pacífico a la humanidad, y hay que, no, en el fondo, no podemos olvidar que el Estrecho de Magallanes, en el fondo, y el lograr surcar América por el Estrecho de Magallanes para pasar hacia el Océano Pacífico, va a ser la vía más importante para el transporte marítimo de este océano por más de 400 años. O sea, hasta que no exista el Canal de Panamá, esa es la vía de navegación. El viaje de Magallanes no solo sirvió para demostrar empíricamente que la Tierra era redonda, sino que además para determinar lo que es la paradoja del circunnavegante, algo que después va a inspirar a Julio Verne. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, como el propio Pigafetta escribió, yo mismo había escrito cada día sin interrupción, por no haberme fallado la salud. Pero, como después nos fue advertido, no hubo error, sino que habiendo efectuado el viaje todo rumbo a occidente y regresando al lugar de partida, como hace el Sol con exactitud, nos llevaba el Sol 24 horas de adelanto, como claramente se ve. Para los tripulantes llegaron el miércoles 8 de julio, pero la verdad es que era jueves 9. Julio Verne va a tomar esa misma idea en La Vuelta al Mundo en 80 días, ahora navegando hacia el este, el protagonista cree llegar tarde y perder la apuesta, pero no había llegado tarde porque navega hacia el este. ¿Ya? Esa es la paradoja. ¿Qué es lo que va a pasar posteriormente con el Cano? Bueno, el Cano se va a embarcar en una nueva expedición al mando de García Jofré de Loaiza en 1525, pero ahí va a enfermar, va a hacer testamento y muere el 4 de agosto de 1526. Su cuerpo es arrojado al Océano Pacífico, en ese momento ya convertido en el lago español. Y ahí tienen de la nao Victoria. En la actualidad solo hay, en el fondo, estas reproducciones que podemos visitar. Hay en la Bahía de San Julián, hay en Punta Arenas, esta heroica embarcación, que también hay una réplica de la nao Victoria en Portugal. Y en Sanlúcar de Barrameda, esa placa conmemorativa, en el fondo en la fachada del antiguo ayuntamiento con los nombres de los que retornaron. Y ahí podemos ver a Antonio Lombardo Pigafetta, natural, ¿no? Dice, de Bizancio en la Lombardía. Y el que encabeza la lista, Juan Sebastián Elcano de Guetaria. ¿No? La verdad es que este viaje va a cambiar el mundo. ¿No? Habíamos dicho al principio, 1520 es un año que cambia el mundo, muchas cosas están pasando en paralelo. ¿No? Pero la verdad es que este viaje va a allanar el terreno para un incipiente proceso globalizador. O sea, si intentamos entender cuándo parte el mundo globalizado, podemos, si queremos ponerle una fecha de inicio, probablemente esta travesía de Magallanes y Elcano es lo que inicia ese mundo globalizado. Mercancías, personas, ideas van a comenzar a cruzar los océanos y se va a producir un intercambio maravilloso entre distintas culturas. Este viaje va a abrir y va a dar inicio a una nueva era, es una epopeya que uno podría tal vez comparar como con la llegada del hombre a la luna, pero entendiendo que esto fue hace 500 años atrás y por lo tanto no existía absolutamente nada de la tecnología que existía en el momento en que el hombre llega a la luna. Después de aquello
después de este viaje, Europa no podía seguir siendo la misma. Va a tomar tiempo en germinar, en consolidarse, pero efectivamente aquí se va a gestar, ¿ya?, lo que va a ser el conocimiento y el intercambio comercial transoceánico, eh, en el fondo que, como les digo, marca el inicio del mundo globalizado. Va a significar también un cambio en la mentalidad de los hombres de aquella época, el inicio del cambio de la mentalidad. La mente, en el fondo, se abre, se expande. El hombre va a ir en búsqueda del descubrimiento de nuevas tierras, de hombres, de costumbres, de flora, de fauna. Comienza todo lo que es ese camino por el descubrimiento del mundo. Y para nosotros, en nuestro Chile, bueno, como les decía, es absolutamente factible poder decir que Chile fue descubierto en el sur, ¿verdad?, en el año 1520 por Hernando Magallanes, y así lo deja absolutamente claro don Alonso Ercilla y Zúñiga en el primer canto de la Araucana, cuando describe es Chile, norte-sur de gran longura, costa del nuevo mar del sur llamado, tendrá del este a oeste de angostura 100 millas, por lo más ancho tomado, y sigue, y al final dice, estos dos mares que pretenden, pasando de sus términos, juntarse, baten sus rocas y sus olas, tienden, mas esles impedido el allegarse, por esta parte al fin de la tierra yenden y pueden por aquí comunicarse. Magallanes, señor, fue el primer hombre que abriendo este camino le dio nombre. Así que una verdadera hazaña, la fecha no nos podría haber acompañado de manera más maravillosa. O sea, pensar que hoy día, 21 de octubre de 1520, es cuando se vislumbra el paso y que en unos pocos días más vamos a estar conmemorando ese 1 de noviembre, en el fondo, que es el día en el que logran entrar en el Estrecho de Magallanes. Solo para terminar, igual no deja de ser ironía para los españoles hoy día, y más que ironía, no deja de ser inaceptable para los españoles hoy en día que Portugal haya tratado en alguna manera de